Hola, buen día, buenos días, buenas tardes. Cuando sea que me estés escuchando, en el día de hoy quisiera compartirles una nueva sección, podría decirse, ¿sí? Una nueva sección de mi canal, en donde ya que es un canal de nutrición, de herramientas, de entregar cosas que hemos ido eh, encontrando en nuestro caminar, les quiero presentar una herramienta que ha sido para mí la lectura. A veces, bueno, a mí me gusta mucho leer sobre temáticas como de estudio, ¿no? Sexualidad sagrada, educación. Estoy ahí también leyendo sobre lo Waldorf, lo Montessori, y voy leyendo muchos libros en simultáneo. Más también me gusta mucho la novela, siento que me ayudan a salir de solamente como mi historia, lo que yo voy vivenciando. Me hace irme a otras historias y poder encontrar elementos que noté en mi vida. Y, y bueno, la verdad es que el libro que les quiero compartir es una saga de 6 libros. Y me gustaría poder leer los 6 libros, y son unos librazos. Son unos librazos que la verdad también siento y he pensado muchas veces que quienes estudian sobre la permacultura podría ser parte de la lectura obligatoria, porque es un libro, una saga que nos adentra en los modos de vida, cómo vivían antiguamente. Todo basado desde el continente europeo, más eso no quiere decir que no tenga gran valor esta novela, ya que es una novela que también está basada en estudios antropológicos que nos ayudan a comprender también cómo es que fue evolucionando el hombre, el ser humano, para poder llegar eh, a estar viviendo de la manera que hoy vive. Este es un libro que yo he buscado mucho como audiolibro o como podcast en distintas plataformas y no lo he encontrado. Eh, Así que dije, bueno, si es que no está, yo quiero que esté y yo lo voy a traer. Así que tengo la tarea de leer un capítulo diario. Eh, Vamos a ver cuánto me va, así si lo subo una vez a la semana o si después ya empiezo a subirlo más seguido. Vamos a ir viendo, pero mi idea es poder leer los 6 libros. La saga de las que les estoy hablando se llama Los Hijos de la Tierra. Su primer libro es El Clan del Oso Cavernario y su autora es Jan Auel. No sé si se dice así. Les cuento que este es un libro que a mí, a nosotros como clan, nos marcó mucho. Me gusta mucho usar la palabra clan luego de que conocí esta saga. Y también comprendiendo que la palabra familia tiene como una connotación bien negativa si es que se, como se desmenuza. Me gusta más el concepto del clan, ¿no? Ir encontrando como lo que nos representa con otros seres y ser clanes. Y bueno, mi clan familiar tuvo mucha nutrición en un comienzo antes de que llegara a Mulén, cuando nosotros estábamos de viaje, en un viaje que decidimos hacer junto a mi compañero. Bajamos, viajamos por la Baja California, México, un territorio que es muy prehistórico. Y si hay algo que a mí me gusta hacer es leer y sobre todo leer en voz alta. Me gusta mucho contar historias, relatos. Eh, Cuando no lo hacía en público, siempre lo hice mirando el espejo de niña. Y hoy quiero seguir honrando este gusto por leer. Y en este caso por leerles. Y bueno, les decía que, claro, fue una de las cosas, uno de los ritos, una de las formas de conexión que nosotros creamos con Johnny mientras viajábamos por este lugar. Nos sentíamos parte de la historia, era como si estuviéramos leyendo algo que sucedía en el territorio que íbamos recorriendo, porque era un lugar que nos llevaba como descriptivamente a este lugar. Así que no me voy a dar más vueltas,
y les voy a compartir uno de los grandes tesoros que he encontrado en mi vida. En este primer capítulo voy a partir leyéndole las partes de atrás para luego ya pasar al capítulo. Primera novela de la serie que ha cautivado millones de lectores en todo el mundo y que recrea el pasado remoto de la humanidad. Tras sobrevivir a una catástrofe que acaba con los miembros de su familia, Ayla, una niña cromañón de 5 años, se encuentra sola en un mundo salvaje, donde el peligro acecha a cada paso. Cuando está a punto de morir, la pequeña es adoptada por el clan, un grupo de neandertales que le ayudan a sobrevivir y comparten con ella sus conocimientos, habilidades y creencias. Muy pronto, Ayla demuestra una inteligencia sobresaliente que la llevará a cuestionar las tradiciones del grupo y emprender una fascinante aventura en busca de su propia identidad. Jan Howell es de Chicago en 1936, estudió en Portland State University y en la University of Portland. Ha recibido títulos honoríficos de la University of Maine y del Mount Vernon College. Actualmente vive en Oregon y está dedicada a la investigación de la prehistoria, su tema favorito. Las 6 novelas de la serie Los Hijos de la Tierra han sido aclamadas por su inconfundible manera de narrar y por su rigor histórico. Realmente, para mí, un libro increíble. Qué emoción por fin haber comenzado esta lectura. El clan del oso cavernario, dedicado para Ray, mi crítico más exigente y mi mejor amigo. Bueno, aquí dice, Los Hijos de la Tierra, Europa prehistórica, durante la era glacial. Extensión del hielo y alteraciones producidas en los márgenes costeros en los 10.000 años interestadiales, una ola de calor durante la glaciación de Würm, del final del Pleistoceno, que se extendió de los 35.000 a los 25.000 años anteriores a la época actual. Aquí les voy a mostrar esta imagen, no sé si va a ver tan bien, pero el clan del oso cavernario, cazadores de mamuts, caverna, reuniones de los clanes. Bueno, ahí quizás con el tiempo voy a poder ir mejorando todo esto, aspectos más técnicos, para mostrarle mejor las imágenes que vayan saliendo. De todas formas no tiene imágenes de libro. Comencemos este viaje. Capítulo número 1. La niña desnuda salió corriendo del cobertizo de cuero hacia la playa rocosa en el recodo del riachuelo. No se le ocurrió volver la vista atrás. Nada en su experiencia le daba razón alguna para poner en duda que el refugio y los que estaban dentro seguirían allí cuando regresara. Se tiró al río chapoteando y al alejarse de la orilla, que se hundía rápidamente, sintió como la arena y los guijarros se escapaban bajo sus pies. Se zambulló en el agua fría y salió nuevamente escupiendo, antes de dar unas brazadas firmes para alcanzar la escarpada orilla opuesta. Había aprendido a nadar antes que andar, y a los 5 años de edad se encontraba a gusto en el agua. En muchas ocasiones, la única manera en que se podía cruzar un río era nadando. La pequeña jugó un buen rato, nadando de un lado para otro, y después dejó la corriente la arrastrar arriba abajo. Cuando éste se ensanchó y empezó a hacer borbotones sobre las piedras, se puso en pie y regresó a la orilla, donde se dedicó a escoger piedrecillas. Acababa de colocar una en la cima de un montoncillo formado por algunas especialmente bonitas. Cuando la tierra empezó a temblar, la niña vio sorprendida que la piedrecita rodaba como por voluntad propia, y observó con espanto cómo las que formaban la pequeña pirámide temblaban y volvían al suelo. Solo entonces se dio cuenta de que también ella era sacudida, pero todavía experimentaba más sorpresa que aprensión. Lanzó una mirada alrededor, tratando de comprender por qué su universo se había alterado de manera incomprensible. Se suponía que la Tierra no debía moverse. El riachuelo, que momentos antes corría suavemente, se había vuelto turbulento, con olas agitadas que salpicaban las orillas. Mientras su lecho se alzaba contra la corriente, sacando lodo del fondo, los matorrales que crecían cerca de las orillas río arriba se estremecían, animados por un movimiento invisible de sus raíces, y río abajo las rocas oscilaban,
presas de una agitación insólita. Más allá, las majestuosas coníferas del bosque por el que pasaba el río se inclinaban de manera grotesca. Un pino gigantesco, próximo a la orilla, con sus raíces al aire y debilitado por la corriente del arroyo, se inclinó hacia la orilla opuesta. Con un crujido se desplomó por encima de las turbias aguas y se quedó temblando sobre la tierra inestable. La pequeña dio un brinco al oír la caída del árbol. El estómago se le revolvió y se le hizo un nudo cuando el temor cruzó por su mente. Trató de ponerse en pie, pero cayó de espaldas al perder el equilibrio por efecto del horrible balanceo. Lo intentó nuevamente y consiguió enderezarse. Se quedó en pie, insegura, sin atreverse a dar un paso. Al echar a andar hacia el cobertizo de cuero, un poco apartado del río, sintió un rumor sordo que se convirtió en un estrepitoso rugido aterrador. Un olor repugnante a humedad surgió de una grieta que se abría en el suelo, como si fuera el aliento fétido que exhala por la mañana la tierra al bostezar. La niña miró, sin comprender, la tierra, las piedras y los arbolillos que caían en la brecha, que seguía abriéndose mientras la corteza fría del planeta en fusión se resquebrajaba en sus convulsiones. El cobertizo encaramado en la orilla más lejana del abismo se inclinó al retirarse la mitad de la tierra firme que tenía debajo. El esbelto poste se balanceó como indeciso antes de desplomarse y desaparecer en el profundo orificio, llevándose su cubierta de cuero y todo su contenido. La niña tembló, horrorizada y con los ojos desorbitados, mientras las apestosas fauces abiertas se tragaban todo lo que había dado sentido y seguridad a los escasos años de su vida. ¡Madre! ¡Madre! Gritó cuando empezó a darse cuenta de lo que estaba sucediendo. No sabía si el grito que resonaba en sus oídos era el suyo, en medio del rugido atronador de las rocas que se resquebrajaban. Se acercó gateando a la profunda grieta, pero la tierra se elevó y la derribó. Se aferró a la tierra, tratando de agarrarse a algo en aquel suelo oscilante y movedizo. Entonces la brecha se cerró. El rugido cesó y la tierra agitada se calmó. La que no se calmó fue la niña. Tendida boca abajo sobre la tierra floja y húmeda, dominada por el paroxismo que acababa de sacudirla, temblaba de miedo, tenía sobradas razones para estar asustada. La niña se encontraba sola, en medio de un desierto de estepas herbosas y florestas dispersas. Al norte, los glaciares cubrían el continente, empujando su frío por delante. Un número incalculable de animales herbívoros y los carnívoros que de ellos se sustentaban recorrían las vastas praderas, pero apenas había alguien. No tenía dónde ir ni nadie que pudiera ocuparse de ella. Estaba sola. El suelo volvió a estremecerse, aventándose, y la niña oyó una especie de sordo rugido en las profundidades, como si la tierra estuviera haciendo la digestión de una comida engullida sin masticar. Dio un salto, presa del pánico, aterrada ante la idea de que pudiera abrirse de nuevo. Miró hacia el lugar en donde había estado el cobertizo. Lo único que allí quedaba era tierra descarnada y arbustos desarraigados. Deshecha en llanto, la niña corrió otra vez hacia el riachuelo y se dejó caer hecho un ovillo sollozante junto a la fangosa corriente. Pero las húmedas orillas del riachuelo no brindaban refugio alguno contra el convulso planeta. Otra sacudida, esta vez más intensa, agitó el suelo. La niña se quedó mirando con asombro la salpicadura de agua fría sobre su cuerpecito desnudo. Nuevamente se apoderó de ella el pánico, haciéndola incorporarse. Tenía que apartarse de ese aterrador lugar de tierra sacudida, devoradora, pero ¿a dónde podría dirigirse? No había lugar en donde pudiera brotar semillas sobre la playa rocosa, y tampoco había otro tipo de vegetación, pero las riberas río arriba estaban cubiertas de maleza que comenzaba a retoñar hojas nuevas. Un instinto profundo le decía que debería permanecer cerca del agua, pero las enmarañadas zarzas parecían impenetrables. A través de sus ojos empañados por el llanto que le enturbiaban la visión, miró hacia el otro lado, hacia la selva de altas coníferas. Delgados haces de rayos de sol se filtraban por entre las ramas,
tupidas de densos árboles perennes que se apretujaban cerca del río. La selva, umbrosa, carecía casi por completo de maleza, pero muchos de aquellos árboles no se erguían ya. Unos cuantos habían caído sobre la tierra, otros más se inclinaban en ángulos estrambóticos sostenidos por vecinos que todavía estaban firmemente anclados. Más allá del revoltijo de árboles, la selva boreal era oscura y no resultaba más atractiva que la maleza río arriba. No sabía hacia dónde ir. Miró primero a un lado y después a otro, indecisa. Un temblor bajo sus pies, mientras miraba arriba abajo, la puso en movimiento, dirigiendo una última mirada anhelante hacia el paisaje vacío, con la esperanza infantil de que el cobertizo siguiera allí. Echó a correr hacia los bosques. Estimulada por algún que otro gruñido sordo mientras la tierra se asentaba, la niña siguió el curso de la corriente. En su prisa por alejarse, se detenía solo para beber. Las coníferas que habían sucumbido a las sacudidas telúricas yacían postradas sobre el suelo. La niña evitaba los cráteres abiertos por el cepellón circular de raíces cortas que aún tenían tierra y grava pegadas a sus partes ocultas, ahora al descubierto. Al atardecer comenzó a advertir menos evidencias de perturbación, menos árboles arrancados y menos rocas desplazadas, y el agua estaba más clara. Se detuvo cuando ya no pudo ver por dónde andaba, y se dejó caer agotada sobre la tierra del bosque. El ejercicio le había ayudado a conservar el calor mientras estuvo en movimiento, pero comenzó a tiritar bajo los efectos del aire frío de la noche. Se sumió en la espesa alfombra de agujas caídas de los árboles, se hizo un ovillo y se cubrió a puñados con ellas. Pero por cansada que estuviera, no logró conciliar el sueño, la asustada criaturita. Mientras había estado ocupada en rodear obstáculos para seguir el curso del río, había conseguido apartar de su mente el temor que ahora la abrumaba. Estaba tendida, perfectamente inmóvil, con los ojos muy abiertos, observando cómo la oscuridad se espesaba y congelaba a su alrededor. Temía moverse, casi temía respirar. Nunca anteriormente se había encontrado sola de noche. Siempre había tenido cerca una hoguera para mantener a raya la oscuridad desconocida. Finalmente no pudo dominarse más y con un sollozo convulsivo desahogó su angustia. Su cuerpecito se sacudía al ritmo de sus sollozos y su hipo. Eso terminó por sosegarla y adormecerla. Un animalillo nocturno la olfateó con curiosidad, amable, sin que ella se diera cuenta. Despertó gritando. El planeta seguía inquieto, y lejanos rugidos que resonaban en las profundidades la devolvieron a su horror en una espantosa pesadilla. Se puso en pie, quiso echar a correr, pero sus ojos no podían ver más, estando abiertos que con los párpados cerrados. Al principio no pudo recordar dónde se encontraba. Su corazón palpitaba fuertemente. ¿Por qué no podía ver? ¿Dónde estaban los amorosos brazos que siempre habían estado allí para reconfortarla cuando despertaba de noche? Poco a poco el recuerdo consciente de su terrible situación se fue abriendo paso en su mente, y tiritando de frío y de miedo, volvió a hacerse un ovillo y a sumirse en el suelo cubierto de agujas. Los primeros pálidos rayos del alba la encontraron dormida. La luz del día llegó lentamente a la profundidad de la selva. Cuando despertó la niña, la mañana estaba ya muy avanzada, pero bajo aquella sombra espesa resultaba difícil advertirlo. Se había alejado del río la noche anterior cuando la luz empezó a menguar, y un amago de pánico amenazó apoderarse de ella cuando miró en derredor y solo vio árboles. La sed, la sed le ayudó a reconocer el sonido de agua borboteante. Siguió el sonido y sintió un gran alivio al ver de nuevo el riachuelo. No estaba menos perdida junto al río que dentro de la selva, pero se sentía mejor al tener algo que seguir.
Podría calmar su sed mientras estuviera cerca de él. El día anterior había sentido la satisfacción de tener agua fresca, pero no le serviría de mucho para aplacar su hambre. Sabía que había raíces y vegetales que se podían comer, pero no sabía lo que era comestible. La primera hoja que probó era amarga y le lastimó la boca. La escupió y se enjuagó para quitar el mal sabor. Esa experiencia la hizo vacilar a la hora de probar otras. Bebió más agua, pues tenía la sensación pasajera de estar ahita, y volvió a seguir la orilla río abajo. Los profundos bosques la aterrorizaban, y se mantuvo cerca del río mientras brilló el sol. Al caer la noche abrió un hoyo en las agujas que cubrían el suelo y se acurrucó nuevamente entre ellas para dormir. Su segunda noche de soledad no fue mejor que la primera. Juntamente con el hambre, un terror helado le contraía el estómago. Nunca había sentido semejante terror, ni tanta hambre. Nunca había estado tan sola. Su sensación de estar perdida era tan dolorosa que empezó a bloquear el recuerdo del terremoto y de su vida anterior a él. Y cómo pensar en el futuro la ponía igualmente al borde del pánico, luchó por apartar también esos temores de su mente. No quería pensar en lo que pudiera suceder ni en quién podría encargarse de ella. Vivía solo para el momento presente, salvando el siguiente obstáculo, cruzando el siguiente afluente, trepando por encima del siguiente tronco caído. Seguir el río se convirtió en un fin en sí, no porque la fuera a llevar a parte alguna, sino porque era lo único que le proporcionaba alguna orientación, algún propósito, algún motivo de acción. Era mejor que no hacer nada. Al cabo de cierto tiempo, el vacío de su estómago se convirtió en un dolor sordo que le nublaba la mente. Lloraba de vez en cuando mientras seguía avanzando penosamente, y sus lágrimas pintaban chorretes blancos en su rostro sucio. Su cuerpecito desnudo estaba cubierto de tierra, y los cabellos, que habían sido anteriormente casi blancos y tan finos y suaves como la seda, estaban pegados a su cabeza en una maraña de agujas de pino, ramitas y barro. El viaje se complicó cuando la selva de árboles siempre verdes cambió por una vegetación menos espesa, y cuando el suelo cubierto de agujas dejó paso a matorrales, hierbas y pastos que cubren generalmente el suelo debajo de árboles de hoja más pequeña. Cuando llovía se acurrucaba bajo un tronco caído o se cobijaba bajo una roca grande, o bajo las ramas de un árbol, o simplemente se dejaba lavar por la lluvia mientras seguía avanzando pesadamente por el barro. De noche amontonaba hojas secas caídas la temporada anterior y se enterraba en ellas para dormir. El abundante consumo de agua potable impidió que la deshidratación originara una hipotermia. Esa bajada de temperatura corporal que provocaba la muerte por exposición, pero la niña se estaba debilitando. Estaba ya más allá del hambre, solo sentía un dolor sordo y constante y una ocasional sensación de mareo. Trataba de no pensar en ello ni en cosa alguna que no fuera el río, seguir el río. La luz del sol al penetrar en su nido de hojas la despertó. Salió del cómodo cobijo, entibiado por el calor de su cuerpo, y se dirigió al río para beber agua, con hojas secas todavía pegadas a su piel. El cielo azul y el sol brillante eran un consuelo después de la lluvia del día anterior. Poco después de que echara a andar, la orilla del río que ella seguía comenzó a subir gradualmente. Cuando decidió tomar otro trago, una pendiente abrupta la separaba del agua. Empezó a bajar cuidadosamente, pero perdió pie y cayó rodando hasta abajo. Se quedó tendida, raspada y magullada en el barro junto al agua, demasiado cansada, demasiado débil y demasiado infeliz para moverse. Gruesos lagrimones se formaban en sus ojos y corrían por su rostro, y tristes lamentos rasgaban el aire. Nadie la oyó. Sus gritos se convirtieron en plañidos pidiendo que alguien viniera a ayudarla. Nadie acudió. Los sollozos sacudían sus hombros mientras lloraba su desesperanza. No quería ponerse en pie, no quería seguir adelante, pero ¿qué otra cosa podía hacer? ¿Quedarse allí llorando en el bar? Cuando paró de llorar, se quedó tendida junto al agua. Al sentir que una raíz se le incrustaba en el costado y que su boca sabía a lodo, se sentó. Entonces se puso pesadamente en pie y fue a beber un poco de agua al río. Reanudó la marcha, retirando obstinadamente las ramas que obstruían su paso, trepando por troncos caídos y cubiertos de musgo, chapoteando a la orilla del río.
La corriente, que ya estaba crecida debido a las inundaciones de principios de primavera, había aumentado hasta más del doble de su caudal, gracias a sus afluentes. La niña oyó un rugido lejano mucho antes de ver la cascada que caía desde la alta ribera en la confluencia de un río grande con el más pequeño, un río que iba a doblar nuevamente su volumen. Más allá de la cascada, las rápidas corrientes de los ríos unidos hervían sobre las piedras mientras corrían hacia las llanuras herbosas del estepo. La rugiente catarata saltaba desde el borde de la alta orilla, formando una amplia cortina de agua blanca. Venía a estrellarse contra una poza espumante que había sido horadada en la base de la roca, provocando una pulverización constante de rocío y remolinos de corrientes contrarias allí donde se unían los ríos. En algún momento de un pasado lejano, el río había labrado más profundamente el farallón de piedra dura detrás de la cascada. El saliente desde el cual se precipitaba el agua sobresalía del muro que había detrás de la cascada, de modo que entre muro y cascada quedaba un paso. La pequeña se acercó. Miró cuidadosamente el túnel húmedo y después echó a andar por detrás de la movediza cortina de agua. Se pegaba a la roca mojada para mantener el equilibrio, pues la continua caída del agua la aturdía. El rugido era ensordecedor, rebotando contra la pared de piedra detrás del tumultuoso caudal. Alzó con temor la vista, angustiosamente consciente de que el río quedaba más arriba de las rocas que chorreaban por encima de su cabeza, y avanzó cautelosa y lentamente.